Ahí está. Está grabando, ¿no? Sí. Bien. Entonces, las siguientes etapas de un emprendimiento minero es la construcción, básicamente construir la mina. Y esto puede ser lo que se denomina cielo abierto, o muchas veces también tajo, ¿sí? La generación de escombreras y los diques de cola, que ahora vamos a ver de qué se trata. Y lo que es la extracción, la operación, perdón, disculpen, que es meramente cuando la cosa ya está andando, ¿no? Cuando se extrae el mineral, cuando se pasa de un producto bruto rocoso a el mineral que yo estoy tratando de sacar. Entonces, en función de esto se clasifica la minería en minería, si se quiere, a cielo abierto o tajo abierto, no lo puse yo el nombre, en el cual puede ser de hierro, de cobre, de plata y de oro, básicamente, ¿sí? Y todo lo que son materiales de la construcción o los áridos o las rocas de aplicación, ¿sí? Usualmente se utilizan esto que se denomina minería a cielo abierto, que no es más que hacer un pozo, básicamente. También la minería subterránea incluye al oro igual y a la plata, depende del lugar y el yacimiento donde nos estemos moviendo. Y en última instancia, básicamente la parte de utilización submarina, del dragado del lecho submarino o de la utilización de las playas como depósitos minerales, porque a lo largo del tiempo había dicho algo así como que las rocas sufren un proceso que se denomina meteorización, es decir, achicar su tamaño. ¿Qué pasó? Sí, algo. Ahora vemos el PowerPoint. Bien, el problema lo tuve yo. Bueno, y entonces las rocas a medida que va pasando el tiempo y son expuestas a las condiciones de la atmósfera, van rompiéndose y los minerales van quedando cada vez en más disposición, supónganse en las arenas de las playas. ¿Se recuerdan? O capaz que no recuerdan, pero bueno, habrán visto alguna película en las cuales las búsquedas de oro en los lechos de los ríos, en Estados Unidos, sobre todo, que hay un montón de historias o películas referidas al tema, que van con una zaranda y van buscando restos de oro en los ríos. Bueno, un poco eso es otro tipo de minería, más artesanal, si se quiere. Bien, entonces, después tenemos la primera etapa, digamos, que es la prospección. La utilización de la exploración geoquímica en la búsqueda de yacimientos se basa en la premisa fundamental de que la composición de los materiales próximos a un yacimiento es diferente cuando el yacimiento no existe. Lo digo de otra forma. Es decir, lo que uno ve en la cuestión de composición geológica de la capa que nosotros estemos analizando es diferente si hay o no un yacimiento. Entonces, eso es lo que hace la prospección. Se fija en las condiciones generales donde nosotros estemos analizando y nos dice si efectivamente ahí puede haber o no un yacimiento. Entonces, esto lo puede hacer mediante diferentes metodologías. Lo puede hacer a partir de sacar una muestra en la superficie de la Tierra únicamente, hacer una muestra de las rocas que están dando vuelta en la superficie, hacer un muestreo ya de tipo subterráneo, ¿sí? A partir de lo que se denominan calicatas, que son como agujeros, para decirlo de alguna forma, de no muy de escasa profundidad, más bien en el horizonte más superficial, y a partir de ese análisis uno puede determinar si está en presencia o no, o potencialmente de un yacimiento. Y luego los sondeos, a partir de los cuales uno saca como lo que se denomina un testigo geológico, ¿sí? Que es como un cilindro, más o menos de este tamaño, depende un poco de cuál estemos hablando, pero un cilindro así alargado, ¿sí? En el cual uno ve, pónganse una cosa así, y uno ve las capas de piedra o las capas líticas, digamos, que nos pueden determinar la presencia o no de un yacimiento, ¿sí? Eso se denominan testigos geológicos.
Entonces, dentro de lo que son los estudios de un yacimiento, se pueden distinguir entonces dos etapas bien diferenciadas. La primera es la exploración en sí, que lo que tiene que como finalidad es detectar la localización de anomalías causadas por depósitos minerales. Cuando uno escucha la palabra anomalía, significa que anomalía generada por depósitos minerales que están alrededor y que generan algún tipo de lectura diferente o anormal, para decirlo de alguna forma. Bien. Entonces, la siguiente etapa, ya pasamos de la prospección a la exploración. Yo sigo. El primer objetivo de la exploración es la localización de esta anomalía geológica que tiene propiedades para ser un depósito mineral. Un objetivo importante es reducir el tamaño de del área de investigación. Es decir, si antes pensábamos que el mineral estaba en una superficie determinada, la idea es ir haciendo la vista más fina. Entonces, comúnmente las áreas en consideración se disminuyen desde los 2.500 a los 250.000 kilómetros cuadrados en la primera etapa. Si uno dice, bueno, en esta superficie puede haber un yacimiento. Bien. En la segunda etapa de la exploración se reduce ese valor en el rango de los 2,5 a los 125 kilómetros cuadrados. ¿Está bien? El área se hace más pequeña. ¿Sí? Voy como poniendo la lupa un poco más cerca. En la tercera etapa se habla de que va en el rango aproximado de los 0,5 kilómetros cuadrados a los 200 kilómetros cuadrados. ¿Está bien? Es decir, yo voy viendo, primero analizo a nivel general con la prospección, veo en general si puedo estar en presencia o no de un depósito. En la etapa de la exploración, ya lo que hago, empiezo a mapear, para decir de alguna forma, y el mapa se me va haciendo cada vez más pequeño y más certero, ¿sí? Entonces, en la fase final de la exploración, yo lo que determino es la factibilidad de generar ahí un yacimiento o un emprendimiento minero. Entonces, en esta etapa se denomina o se hace lo que se llama la evaluación, es decir, generar el valor o darle valor económico al emprendimiento que nosotros estemos analizando. Entonces, en la evaluación, es decir, en la evaluación del emprendimiento, lo que se hace se determina la geometría, es decir, la forma, la extensión, cuán extenso es el mineral o el depósito de mineral, y la riqueza del yacimiento propiamente dicha. Entonces, después de que en una zona se han identificado los indicios o las anomalías geológicas mediante las técnicas de exploración, se determina la masa mineralizada por diferentes métodos de valoración. A continuación, una vez identificado el mineral, se muestrea para determinar la ley y el tonelaje que alberga el depósito. Recuerdan que la ley era la concentración del mineral. Entonces ahora yo ya directamente estoy diciendo, bueno, acá en este depósito mineral hay esta cantidad en este yacimiento hay esta cantidad de mineral para ser extraído. Y para eso necesito saber, como dice ahí, primero la forma que tiene, ¿sí? Luego cuán largo o extenso es. Y después la riqueza que tiene, ¿sí? ¿Qué cantidad de mineral yo puedo sacar? Entonces, la fase de exploración es lo que yo le decía al principio. No es tan sencillo, digamos, determinar si hay o no un yacimiento redituable en el lugar donde nosotros estemos analizando. Puede durar desde meses a años, ¿sí? Y para poder empezar a ejecutarla se requiere la presentación y la aprobación de un informe de impacto ambiental, ¿sí? Acá, como esquema, lo que hace es diagramar o exponer un poco las dos etapas. En una prospección uno trabaja con un mapa donde se detectan las anomalías, ¿sí? Se detectan básicamente donde puede haber potencialmente los yacimientos. Y después en la exploración
uno hace un análisis un poco más puntilloso respecto a la presencia o no de depósitos minerales. Y ahí tenemos que decir qué tenemos, fíjense, si es oro, oro y plata, y en qué concentración, ¿sí? Si tenemos, es un yacimiento como muy concentrado y demás, como para ver si vale o no la pena la explotación. ¿Sí? Entonces termina con un estudio de factibilidad económica, es decir, bueno, miren, acá tenemos tanto mineral, lo podemos sacar de esta determinada forma, y la concentración general es tanta, ¿está bien? Esto es básicamente para todos los emprendimientos mineros. Fíjense que de alguna forma, si bien la naturaleza de un yacimiento mineral es diferente que a un yacimiento petrolífero, las etapas son muy similares. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar, hasta ahí vamos más o menos. Sí, ahí justo Lucía comentó eso, que iba a consultarte por lo de la evaluación, si se hacía evaluación de impacto ambiental. Ah, Y justo lo dijo. bueno, mira, justito. Bien, vamos a hablar un poquito entonces de la minería aurífera o del oro. Sí, acá, bueno, hay un escrito que se lo voy a leer. Decía, brotaba de la tierra como si fuera hierba. Atraía multitudes como si fuera imán. Brillaba como si fuera oro. Y era oro. Los banqueros ingleses celebraban cada nuevo hallazgo como si el oro fuera de ellos. Y era de ellos. Lisboa, que no producía nada, enviaba a Londres el oro de Brasil, a cambio de nuevos préstamos, ropas lujosas y todos los insumos de la vida parasitaria o parásita. Esto es un escrito de Galeano, 2009. Él ha tenido, bueno, varias intervenciones de escritura en torno a lo que es la minería y hace un buen análisis, o bueno, un análisis particular de cómo la minería de la plata, del oro y demás, fue como un poco el motor de la conquista. Ustedes en la práctica van a tener algo para leer de Galeano, un breve pasaje, digamos, que habla un poco de eso. Pero bueno, otra vez los recursos tienen un contexto histórico a partir del cual uno también los puede analizar. La dimensión histórica de la utilización de los recursos, y en particular de este tipo de recursos, es muy importante y está buena de hacerla, digamos, a veces. Bueno, vamos a ir a la realidad puntual. Benji, un ratito, ¿eh? Bueno, en un ratito. Bien, esperen que estoy acomodando acá el mosaico de las... Bueno, la extracción en particular o la producción es la siguiente etapa que le sigue a un emprendimiento. En este caso vamos a hablar del oro y de la plata. Las tareas de explotación se inician con la colocación de explosivos, dado que mediante la utilización de dinamita se producen voladuras de las montañas para remover grandes volúmenes de roca, ¿sí? Es decir, la primera etapa de la extracción es dinamitarle el área que nosotros queremos sacar y producir lo que se denominan las voladuras, ¿sí? Y sacar grandes volúmenes de roca para poder llegar al depósito mineral. Así se forman lo que son como escalones, ¿sí? Que dan lugar a lo que se denomina tajo abierto o agujero a cielo abierto, o usualmente también open pit, agujero abierto, ¿sí? Este cráter que se genera cuando uno saca todo el material para poder llegar al depósito mineral puede tener más de 1500 metros de diámetro y puede medir hasta 1000 metros de profundidad, ¿sí? Esto es variable en función de la localización del depósito de mineral, ¿sí? Esto es lo que se denomina la megaminería a cielo abierto, ¿sí? A cielo abierto, porque el agujero se hace no en galerías o adentro de la montaña, sino que es visible desde la superficie.
y mega para la magnitud, por la cantidad de volumen de extracción. Fíjense allí, hay una serie de fotos que muestran los open pits, ¿sí? En el lado izquierdo acá tenemos los escalones a los cuales yo les hacía mención, ¿sí? Fíjense que se van generando como escalones que en general son dados por las curvas de nivel, significa que están dados por puntos que miden igual altitud, entonces van siendo hechos en relación a la misma altitud, y a partir de los cuales circulan las maquinarias que después permiten sacar el mineral, ¿sí? Estas son todas visiones de diferentes open pits, de yacimientos mineros, ¿sí? Fíjense en la magnitud que pueden llegar a tener, en el lado acá, en la parte superior derecha, vemos toda la secuencia de escalonamiento, que es algo similar a lo que uno puede ver cuando se escalonó o se aterrazó un poquito el chenque, ¿sí? Un poco la forma es similar. Y al final del depósito, digamos, del open pit, podemos encontrar afloraciones de agua subterránea, ¿saben? Que es muy común en este tipo de minería. Fíjense acá, hacia la izquierda abajo, hay otro tipo de agujero o open pit, más de tipo circular, y también en el fondo se ve un depósito de agua probablemente fresca. Y hacia la derecha abajo también otro. Ven la cantidad de escalones que se generan con estos grandes pozos para poder llegar al lugar de extracción. Ahí cuenta Lucía que en la cátedra de política, dice, Sí. vieron un documental, será que no lo tengo acá en el chat y no lo puedo ver el comentario, que hablaba de eso, Payada Pasatán, se llama, un ¿Cómo? cortometraje. Payada Pasatán, como ¿De si qué? fuese para Satán, pero Pasatán. Un cortometraje donde relata un poco ese proceso. Dice que está interesante para ver. ¿Mexicano? No sé, dice que es una animación. No, Mira. bueno. Payada Pasatán. No, está bien, cualquiera, está bien, ok. Mira, bueno, lo voy a buscar. Ahí tenemos igual ya un par de materiales que van a ver sobre el tema este. Otra vez, la idea es que ustedes puedan ver un poco las diferentes visiones que hay en torno a un mismo problema o a un mismo uso de un recurso. Bien, vamos a seguir. Ahí lo anoté igual. Gracias, a Lucía. Buenísimo, Es Lucía. cortito, animado y está interesante. Bueno, lo voy a buscar, a ver qué onda. Bueno, después se generan lo que se denominan dentro de toda esta estructura, recuerden, hacemos un pozo para sacar el mineral, pero hasta que llegamos al mineral tenemos un montón de material, ¿sí? Que es el material que se origina de las voladuras estas, que se denomina material estéril, es decir, es un material que no tiene nada de importante para la industria minera. Y este material es acumulado en lo que se llaman las escombreras, o también llamados botaderos o botadera, ¿está bien? En esas escombreras es donde nosotros depositamos todo el material que es volado por la dinamita y que nos sirve a los fines productivos. Entonces, ¿cómo se van generando estas escombreras? Es a medida que, fíjense en la parte derecha de arriba de la pantalla, tenemos una máquina, ¿sí? Y un camión que puede llegar a tener un volumen muy importante, puede cargar a 50, 90 toneladas, como lo que ocurre en Cerro Vanguardia, supónganse, en Santa Cruz. Y se va generando una serie de terraplenes. La máquina, primero el camión avanza, tira una explanada de tierra, la máquina lo va como distribuyendo en la superficie, y a medida que pasa el tiempo se van generando, fíjense, hacia abajo, acá en el centro, estos montículos gigantes de estéril, ¿sí? Que forman las escombreras. Acá a la izquierda también se ve. Todo esto, a la izquierda, fíjense que modifica totalmente la geografía del paisaje y que pueda generar grandes volúmenes de roca. O sea, están sacando muchísima roca para poder llegar al yacimiento.
allá más a la derecha, abajo, vemos un típico camión minero, que son, realmente parecen, no sé, naves espaciales. Una rueda de esas mide más que una persona, y son, la verdad, que impactantes de ver. Bien, entonces ya definimos un open pit, que son los agujeros a cielo abierto, o también denominados tajos, y las escombreras, que son los depósitos de donde sale el material que no sirve o el estéril, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente paso? Yo una vez que llego al mineral, saco ese mineral, lo transporto con estos camiones, y la roca es sometida a un proceso de trituración mecánica, donde la idea de la trituración es reducir el tamaño de la roca original y luego pasar a una fase que se denomina la fase de molienda, ¿sí? Primero la trituración y luego la molienda, que con la ayuda de agua y algunos molinos abrasivos, significan de ruptura así, digamos, mecánica, se reduce aún más el tamaño de partícula para poder facilitar la extracción del mineral, ¿sí? No es que nosotros vamos a ir en este tipo de minerías, estamos hablando de gran escala, no vamos con el pico y el martillo a sacar una veta como en las películas. Estamos sacando grandes volúmenes de roca, necesitamos pulverizarlo, y eso se hace a partir de la trituración y de la molienda, para después poder obtener un grano muy bajo, es decir, un material muy atomizado, ¿sí? Entonces, con el objeto de que el mineral pueda ser separado de la roca que lo lleva, ¿sí? Existen diferentes técnicas. Las más utilizadas son la flotación y la lixiviación, ¿sí? En ambos fenómenos, o en ambos procesos, el agua dulce es fundamental para el proceso de este tipo de extracción mineral, ¿sí? Sacamos la roca, la trituramos, después achicamos el tamaño con la molienda y llegamos al proceso entonces de flotación o lixiviación. El primer método, es decir, la flotación, consiste en la separación de los minerales a partir de potenciar sus propiedades de flotabilidad, lo cual permite retirar el mineral que se ubica en la superficie en forma concentrada. Es decir, acá lo que se hace es un mecanismo de el mineral que se forma como una pasta con agua, a partir de la circulación de burbujas y demás, se produce como que el mineral se va como levantando y va flotando en la superficie y se va separando del resto de roca que no sirve, ¿sí? Este método se denomina el de flotabilidad, que en mucha minería se utiliza, pero en particular en la minería de oro, y al menos en la zona donde nosotros nos movemos, se utiliza más el otro método, que es el método de la lixiviación, ¿sí? Entonces, en la lixiviación, ya el material extraído, es decir, ya la roca pulverizada, que tiene tanto el oro o la plata como todo el material que no nos sirve, se puede acumular en dos tipos de mecanismos. Pueden ser la lixiviación en pilas o puede ser la lixiviación en tanques. ¿Está bien? Entonces, para definir más claramente lo que es la lixiviación, quizás esta debería haber estado antes, es un proceso mediante el cual se extrae uno o varios componentes del sólido, que es la roca que uno ya tiene extraída y triturada, y para esa extracción, la extracción es una extracción química, se utiliza un solvente químico, es decir, algo que uno le tira para que eso se disuelva y yo pueda sacar lo que necesito. Entonces, tanto la fase de la roca con el solvente ambas fases entran en contacto íntimo, y el soluto o los solutos pueden difundirse desde el sólido a la fase líquida, es decir, se produce como una disolución, ¿sí? Una disolución del mineral que yo quiera sacar, en este caso el oro o la plata. ¿Está bien?
imagínense que ustedes, esto, tómenlo, tómenlo entre pinzas, ¿no? Como que si tuvieran una taza con, qué sé yo, con Nesquik y alguna otra cosa más, y le meten leche, la baten, y entonces eso como que se disgrega y se forma, pasa a la fase líquida, ¿sí? Entonces, de la fase líquida yo ya tengo contenida las fracciones de metal que quiero sacar. Ahí hace un comentario Kevin que dice que generalmente se utiliza el cianuro de sodio por cuestiones económicas. Sí, Es el más utilizado por las empresas. es el más utilizado por las empresas. Se usan otros métodos también, en base a mercurio igual, y algunos otros también, pero bueno, depende un poco el método que nosotros utilicemos. En la parte de lixiviación, como bien dice Kevin, lo más utilizado es el cianuro de sodio. Ahora vamos a ver un poquito cómo es el sistema. ¿Ven? Acá puse, en el caso de las minas de oro y de plata, estas se disuelven y lixivian con una solución cianurada, generalmente agua con cianuro de sodio, y se recuperan haciéndolos precipitar con carbono con zinc. La lixiviación se puede hacer en tanques o en pilas, que es lo que yo había dicho antes. Entonces, está más o menos claro esto, la lixiviación, que es agarrar la roca toda, digamos, molida, pasarla por un solvente que es agua con mezcla de cianuro de sodio, que es una sal, ¿sí? Una mezcla de cianuro con sodio, diluida, y eso lo que hace es básicamente extraer los componentes de oro y de plata de esa masa que se generó, ¿sí? Y esa extracción la hacen a partir de esta reacción química, para decirlo de alguna forma. Fíjense abajo. Esto no es importante que lo sepan así como tal, pero es sencillamente una explicación del fenómeno. El cianuro, que es este CN con una carga negativa, acá, ¿sí? Está en mezcla con ¿cómo es? Con el sodio, ¿sí? Forma el cianuro de sodio. Igual que el cloruro de sodio, que es ¿sí? Perdón, Tomás. ¿Cambiaste de diapositiva? No. ¿Abajo no se ve la fórmula? Ah, tengo las caritas, perdón. Yo decía, ¿dónde está el CN? Bueno, los que no tengan las caritas abajo están las fórmulas químicas de la reacción que ocurre. Fíjense, el cianuro de sodio es una sal como el cloruro de sodio, que es soluble en agua. Se produce la ruptura de esa sal y queda el cianuro, el ion cianuro, que es, el ion es un átomo con carga negativo, que se disuelve con agua y forma el ácido cianhídrico, ¿sí? Este ácido cianhídrico, en combinación con el oro y en condiciones de oxígeno, abajo, se une y puede extraer el cianuro de plata o de oro, básicamente, ¿sí? Entonces, este compuesto es el que queda en lo que se denomina la solución rica, ¿sí? O agua rica, a veces también le dicen. Entonces, yo tenía la roca toda molida, la mezclo con agua. A esa agua le adiciono cianuro de sodio. Al adherirle cianuro de sodio, lo que ocurre es que el, el cianuro reacciona con el oro, con la plata, y forma lo que se denomina la solución rica. Y luego queda el remanente que se denomina la pulpa, que es lo que no sirve usualmente, ¿sí? Que es lo que después se desecha. Entonces, el proceso sigue con la solución rica, con la solución que tiene la mezcla de cianuro con oro y con plata. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos? Sí, hay un comentario de Kevin, que Sí. dice que es altamente eficiente, pero muy tóxico. Se recupera el 95% del oro, pero altamente tóxico. O sea, si no me equivoco. Sí, sí. Bueno, es uno de los problemas, digamos. Que después lo vamos a ver, pero básicamente
esa pulpa que queda abajo también tiene contenido de cianuro y se reutiliza para poder sacarle más el oro aún, ¿está bien? Como que tiene un proceso de reutilización. Y después, bueno, te queda ese barro o esa mezcla con cianuro adentro, ¿no? Entonces se saca bastante el oro y la plata, pero tiene un pasivo ambiental bastante importante. Vamos a cambiar de reunión. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, ¿sí? Yo me voy a tomar 2 minutos para ir a hacer un mate nuevo y seguimos, ¿sí? Bien.